lo que sí les voy a pedir en este caso, ¿quién es el presidente de curso? Samantha, ayúdame, vas a... Samantha Dávila. Te voy a dar, está permitido que empieces a grabar, ¿hecho? Las reuniones no las hagamos en el Teams, sino que las hagamos mediante el Zoom, entonces te voy a pedir de favor pues que tú me ayudes grabando, ¿hecho? Y obviamente pues tú grabas y vas a subir esa grabación en el equipo del Teams, ¿hecho? Ya, hice no hay problema. Como usted quiera grabar. Como usted quiera grabar. ¿Hecho? Pero la idea es que usted comparta esa grabación, obviamente, con todo el grupo. ¿Y dónde lo va a compartir? Pues usted lo va a compartir en el grupo que tenemos del Microsoft. Hecho. Ya, ahora sí, empecemos. Ya, nos quedamos entonces, estábamos hablando de los materiales, ¿no? Y así hincapié porque sucede que nosotros no podemos diseñar más allá de su límite elástico, porque si no el comportamiento de todos sus elementos no va a ser el adecuado. Y aquí viene un término algo interesante, porque sucede que en función de cómo se organice cada elemento, va a tener un comportamiento la estructura. ¿Qué significa esto? Significa que la estructura va a tener un comportamiento local, ¿ya? Es decir, en función de la característica de cada uno de sus componentes, y también un comportamiento global, es decir, cuando todos sus elementos están juntos, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que nosotros siempre vamos a tener que revisar dos partes, que es resistencia de cada uno de sus elementos, es decir, revisar resistencia a nivel local, ¿ya? Local, ¿por qué? Porque estoy revisando cada uno de sus componentes, ¿hecho? Y revisar resistencia de manera global. ¿Qué significa de manera global? Gabriela Maldonado. De los componentes juntos, cómo se comportan todos juntos. Hecho. Excelente, Gabriela. Súper bien, ¿ya? Ahora, nosotros no solamente necesitamos comprobar resistencia, es decir, todo basado en fuerzas, ¿no? Sino que también necesitamos controlar desplazamientos. Y es aquí donde juega una parte importante los materiales. ¿Por qué? Porque sucede que en función de cómo se va desplazando, dado unas cargas externas, los elementos o la estructura de forma global, nosotros podemos decir que hemos hecho una estructura dúctil. ¿Por qué? Porque la ductilidad, pues, es la habilidad del material para deformarse antes de que se fracture, antes de que se rompa. ¿Ya? Y ahí pues viene la característica netamente del material. ¿Y cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta de si se está sobrepasando o las cargas o si se está deformando mucho? Ah, pues miren, porque sucede que todo está conectado, ¿no es cierto? Y aquí es un mundo así súper interesante, porque no sé si pueden, en este momento pues voy a empezar a rayar, ¿no? Sucede que si yo tengo un elemento, ¿sí pueden ver lo que estoy rayando? Sí. Sí. Digamos que esta de aquí es mi estribo, ¿ya? Este es mi estribo, este otro es mi estribo y pues obviamente el de en medio es mi viga, ¿no? Un puentecito, hagan de cuenta que es como un pórtico literalmente. ¿Qué es lo que pasa? Si viene una fuerza muy grande, aquí es lo interesante. Sucede que el puente como tal, como estos elementos son bastante grandes, son bastante masa, son bastante rigidez,
El puente, aquí viene característica de que el puente no se va a deformar de esta forma, es decir, su desplazamiento no va a ser de esta manera, ¿ya? El desplazamiento de él va a ser en el otro sentido, es decir, en el eje Z. ¿Hecho? ¿Por qué? Porque es una estructura bastante endeble, es una estructura bastante larga. Por lo tanto, la viga como tal es larga en comparación con sus estribos, ¿ya? Y por lo tanto el desplazamiento siempre se genera pues en otra dirección, ¿hecho? Ya, voy a hacer así, para que se vea un poquito más real. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ah, pues bueno, aquí vienen los desplazamientos, pero créame que porque esta estructura es muy grande, el desplazamiento del puente pues no se va a dar generalmente como se da un pórtico, que es para un lado y para el otro. Ya, las fuerzas que van a estar afectando al puente generalmente salen de este plano, de cómo yo lo estoy viendo, salen de este plano. Es decir, la deformación del mismo va a darse en este sentido. Hecho, los desplazamientos. Ah, y de aquí ustedes sí se han de acordar de un principio medio interesante que han de haber visto en resistencia de materiales o en estructuras, un principio de compatibilidad. ¿Se acuerdan de este principio de compatibilidad? ¿Alguien? No importa que se equivoque. Hola. Oí. Ya. El principio de compatibilidad se refiere, a que todo lo que se produce a nivel local, a nivel global, se siente a nivel local. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se produce en este desplazamiento en toda la estructura se siente a nivel local, es decir, cada uno de los elementos está sintiendo y se va a ir desplazando. ¿Hecho? Es decir, si yo tengo este desplazamiento en toda la estructura, este desplazamiento se va a cada uno de los componentes. Es decir, cada uno de los elementos componentes, por ejemplo, la viga, el estribo, la pila, va a sufrir o va a tener un desplazamiento dado este desplazamiento global. ¿Hecho? Ahora, también el principio de compatibilidad nos indica que todo lo que son desplazamientos se pueden sentir a nivel de deformaciones o se traduce a nivel de deformaciones. Pero aquí yo debo tener en cuenta algo, que los desplazamientos yo veo en mis elementos, en la estructura, ¿ya? En los elementos, en la estructura, y las deformaciones yo veo en el material. Y aquí aparece todo lo que usted ha de haber conocido como deformaciones unitarias. ¿Se acuerda de eso? Hola. Sí, ingeniera. ¿Qué eran esto de las deformaciones unitarias en los materiales? ¿Ustedes conocen alguna deformación unitaria específica o que nosotros debemos controlar en los materiales? Para que se acuerde. Aquí, ¿se acuerda algo de esta grafiquita? Lo que se deforma un elemento a partir de una fuerza que se ejerce. Ya, muy bien, lo que se deforma un elemento a partir de lo que se ejerce una fuerza, ¿ya? Pero
aquí es algo importante. Deformación unitaria justamente se refiere a lo que se deforma el elemento, sí, pero es relativo en función de la longitud y es por eso que nosotros vamos a verlo en el material, ¿ya? En el material netamente, ¿ya? Y usted se ha de acordar, pues, que este diagrama de esfuerzo-deformación, pues, va a depender, ¿no es cierto?, del material que nosotros estemos utilizando. Este diagrama de esfuerzo-deformación, pues, va a depender si yo hago mis elementos en acero estructural. Este diagrama de esfuerzo-deformación va a depender si yo hago mi estructura en hormigón, ¿ya? Va a depender si yo hago en madera, ¿sí? Va a depender de si yo hago mi estructura en mampostería, en ladrillos, en bloques. ¿Hecho? Entonces, ¿qué significa? Que dependiendo de la capacidad que tenga mis elementos en su diagrama esfuerzo-deformación, yo voy a poder resistir las cargas, ¿ya? Ahora, como todos los desplazamientos a nivel local, ¿no es cierto?, se traduce después en el material como deformación unitaria. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de hormigón normal, un hormigón armado, nosotros debemos cuidar, pues, que el diseño como tal no sobrepase el rango lineal, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la deformación en el hormigón que no debo superar 0.0. controlando por medio de deformación unitaria? 0.003. 003. Eso, 0.003, ¿ya? Ahora, es por eso que debe quedar súper claro que el diseño netamente depende que usted esté en el rango lineal. Usted tiene que realizar su diseño de los elementos dentro del rango lineal. ¿Por qué? Porque si usted llega a sobrepasarse, ya llega a sobrepasarse, significa que usted está sobrepasando la deformación unitaria del 0,003. ¿Y qué pasa si yo ya sobrepaso esta deformación unitaria de 0,003? Significa que ya se está fisurando el material. Y si se está fisurando el material, todas las formulitas que usted conoce como para diseñar, por ejemplo, una viguita, todas las formulitas que usted conoce para diseñar las columnas, que es lo mismo para diseñar una pila, no funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque todas esas fórmulas son utilizadas mientras está en el rango lineal y es por eso pues que aparecen un montón de supuestos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es importante saber que mientras yo controle, yo sepa, ¿no es cierto?, que la fuerza, la resistencia como tal, no sobrepasa a la resistencia máxima dentro de lo que es el rango lineal, no existe ningún problema. Ah, pero ¿qué pasaría si llega a sobrepasar ese límite? Sucede que si llega a sobrepasar ese límite, ya cuando está construida netamente mi estructura, pues no habría ningún problema porque se supone que el material puede fluir. Se supone que el material puede tener un comportamiento dúctil. Significa que el material, como yo lo diseñé hasta esta fuerza, está en el rango elástico, ¿no es cierto? Pero si aparece una fuerza mucho más grande de la cual yo le diseñé, el material como tal, el elemento como tal, va a tener que fluir, que va a tener que deformarse, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasaría? Si yo le llego y yo le permito, ¿no es cierto?, que se deforme, me está dando tiempo y puede generar fallas dúctiles, ¿ya? Y las fallas dúctiles es lo que nosotros siempre vamos a querer en toda la estructura. ¿Para qué? Para cumplir con la normativa y para cumplir con el nivel de desempeño que la normativa nos establece. ¿Cuál es este nivel de desempeño? ¿Cuál es el nivel de desempeño de las normas, chicos? Hormigón. Salvaguardar vidas. Eso.
seguridad de vida, salvar vidas. Ese es el nivel de desempeño que nos establecen las normas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos realizando, ¿no es cierto?, nuestra estructura dúctil, ¿no es cierto?, estamos dándole tiempo para que se deforme. Estamos dándole oportunidad para que el material haga su función, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros no diseñamos bien? ¿Qué pasa si el comportamiento de forma global o de forma local no es correcto? Simplemente la estructura no es dúctil, simplemente la estructura no tiene la opción de deformarse. Y si no tiene la opción de deformarse, ¿qué pasa? Se caerá de inmediato. Colapsa. Exacto, tiene fallas frágiles, o sea, es decir, se rompe, se fractura de una. ¿Hecho? Hola. Sí. Ahora, Sí. algo importante que también deben saber en toda estructura y obviamente mucho más en los puentes, pues que en función de cómo yo diseño la estructura, en función de las dimensiones de los elementos estructurales, en función de la configuración de cada uno de sus elementos y en función del material que tienen cada uno de sus elementos, va a tener una cierta capacidad para deformarse y una cierta capacidad de energía por liberar. Es decir, este grafiquito esfuerzo de formación nos ayuda bastante porque bajo la curva de él, no raye mano banda, no sea así. Si usted se da cuenta, bajo la curva se puede visualizar que nosotros podemos tener una energía de disipación. Todo lo que esté dentro de estas áreas significa la capacidad o la cantidad de energía que puede liberar la estructura. Ahí usted me dirá, ¿y pues cómo libera esa energía? ¿Es bueno que libere o no es bueno que libere? Mientras más dúctil es la estructura, mientras más capacidad pueda tener la estructura, tiene más cantidad de energía por liberar, ¿ya? ¿Y cómo libera? Pues toda estructura libera energía en función de su desplazamiento, ¿ya? Es decir, en función de cómo se mueva la estructura, en función de qué tan dúctil va a ser un elemento para que pueda deformarse, para que pueda desplazarse, soportando esas cargas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ricardo, deme borrando lo que usted mismo rayó. Ya, Inge, no sé cómo borrar, fue un error, no sé qué hice. Jesús Santini, yo no puedo borrar, déjeme. No, no se puede borrar. Ahí está por travía solito. Ya, a ver, entonces, ¿quedó claro? Sí, mientras mayor ductilidad, mayor energía. Eso, muy bien. Mientras mayor ductilidad, básicamente es mayor la energía de disipación. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Y cómo libera energía una estructura? Por desplazamiento. Mediante el movimiento que se produce. Mediante el movimiento, muy bien, mediante deformación. ¿Sí? Mediante ese movimiento que hace cuando se está moviendo y que se va deformando, pues en ese momento pues está liberando energía. Es por eso que muchas veces uno ve y dice, oh, ¿cómo se mueve ese edificio? Y en realidad es bueno que se mueve el edificio. Pues pero ahí viene la parte interesante. Sucede que nosotros debemos controlar que se mueva así, pero no que se mueva demasiado, porque ¿qué pasa si se mueve demasiado en cambio? Llegaría a colapsar. Se fatigan los elementos, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede colapsar también. ¿Hecho? Entonces es como un
análisis es como un balance, ¿no es cierto?, entre todo lo que nosotros tenemos. Es un balance entre dimensiones de los elementos, entre los materiales de los elementos, y entre la capacidad que nosotros le estamos dando a la estructura para que pueda liberarse. ¿Hecho? Y una pregunta, si me han entendido hasta aquí. Vamos viendo. ¿En función de qué? En función de qué, ya sabemos, ¿no es cierto?, que, bueno, la capacidad que va a tener para almacenar energía, ¿no es cierto?, la capacidad que va a tener para almacenar energía, pues va a depender, ¿no es cierto?, de los elementos, va a depender de la ductilidad que tengan sus materiales, de la ductilidad que tengan sus elementos, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿ya? Pero, ¿y cómo se hagan de cuenta que esa ductilidad o este espacio que yo les señalé aquí es como un tanque? Ya, hagan de cuenta que es como un tanque, ¿ya? Ese tanque es más grande o más chiquito en función de los elementos y de la capacidad que tenga la estructura. ¿Hecho? Mientras yo tengo unos elementos más dúctiles, ¿el tanque es más grande o más chiquito? Más grande. Más grande. Más grande, ¿no es cierto? Súper bien, hecho, ¿ya? Ahora, insisto, haga de cuenta que es un tanque, ¿ya? Y se supone que dentro de ese tanque, pues yo almaceno energía, ¿no es cierto? Es un tanque para almacenar energía. Pero ¿y de dónde le llega la energía? ¿Qué energía? De energía del sismo del suelo. Ya, muy bien. ¿Qué es eso? Del agua que tiene sería en este caso. Bueno, yo le puse tanque, ¿no? Porque él estaba haciendo una No, semejanza, ¿no? Pero acuérdese que es una estructura, ¿hecho? Oye, ¿Sí? ¿De dónde? Oye? O sea, haciendo relación con lo que dice Carlos, ¿de dónde yo saco el agua? ¿Cómo le llega? Y lo que dijo muy bien Paul, ¿cómo le lleno el tanque? ¿De dónde sale algo para llenar el tanque? Ya dijo Paul. Un elemento. ¿No, Mauricio? No sería, se llena de energía mediante el movimiento, Inge. Por medio de una Ya, tubería. muy bien. la ¿Y qué es tubería eso que del tiene en movimiento? este caso. ¿Cómo, Carlos? Perdóname. Repite, por favor. O sea, sería que mediante tal vez una bomba llegaría el agua al tanque. Sí, Por ahí. Carlos. A ver, para que no se confundan, ¿no? A lo mejor Es están que confundidos. se están confundiendo. Ya. Sí, creo que nos estamos generalizando de uno al tanque. Ya, a ver, voy a repetir de nuevo, ¿ya? Sí. Deben saber que yo le estoy haciendo una comparación para que le entiendan de mejor manera, ¿ya? Pero no se olviden que estamos analizando estructuras, ¿no es cierto? Estructuras, ¿ya? Esta estructura, ¿ya? ¿No es cierto? Esta estructura, su comportamiento pues va a depender de las dimensiones de sus elementos y de sus materiales. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Sí, Inge. Sí. La resistencia de sus elementos va a depender de las dimensiones de sus elementos y de la geometría y de los materiales, perdón, de sus elementos, ¿no es cierto? Geometría de la sección Ahora, de la energía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, ya, que esa estructura como tal, esa estructura, la forma o la cantidad de ductilidad o la capacidad que va a tener de deformarse, ¿no es cierto? La cantidad que va a tener de deformarse va a depender de estas condiciones que estamos hablando, ¿ya? Y la cantidad que pueda ella brindar de disipar energía, porque acuérdese que la estructura como tal, pues no es más que un cúmulo de energía. ¿Hecho? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Y por eso, para que se entienda un poquito mejor esta semejanza, yo le digo pues que haga de cuenta que la estructura se convierte en un tanque. Pero es como para que usted lo entienda, ¿hecho? Estamos hablando de la estructura, no estamos hablando de tanques. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí. Hecho. Ahora, lo que yo le decía es, sí puede ver lo que yo rayo, ¿no es cierto? Sucede que en función de mi gráfica esfuerzo de formación, en función de mi gráfica esfuerzo de formación, en función de qué tanto pueda deformarse, ya qué tanto pueda deformarse, todo lo que esté bajo la curva va a ser energía de disipación. Es decir, va a ser la cantidad de energía con la cual pueda deformarse la estructura. ¿Hecho? ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Sí. ¿Qué pasaría? Ya por eso digo, ¿qué pasaría? ¿No es cierto? Imagínense en que yo tengo una estructura y no se puede deformar mucho, solo llega hasta aquí, solo llega hasta ese punto que yo le dije, que yo dibujé ahí. ¿Qué Habrá pasa? una ruptura. Habrá una ruptura inmediata. ¿No es cierto? No, sí se da cuenta que bajo la curva hay también un espacio para generar un área. Claro. Pero ¿qué pasa? El área es más pequeñita, ¿no es cierto? O sea, con mínima cantidad de energía se colapsaría. Eso, exacto. Tiene una mínima cantidad de energía. Ahora, por eso yo digo, ¿de qué va a depender esta cantidad de energía que tenga? De su El que ductilidad. esté puesto. La geometría y de los materiales. Eso, muy bien, de la geometría de sus elementos, de las dimensiones de sus elementos y del material con el cual están compuestas. Hecho, de la ductilidad que tengan cada uno de sus materiales. Ahora una pregunta, ¿ya? ¿De qué forma puede acumular, mejor dicho, qué es esto de la acumulación de energía? ¿De dónde viene esta energía? ¿Cómo llega a la estructura a tener energía? Su movimiento. De los vehículos. Ya, muy bien, ¿qué es esto de los vehículos? ¿Qué es esto de los sismos? ¿Qué es esto? Fuerzas Son externas. fuerzas. Eso, excelente, Joyce Watt. Súper bien. Toda esa energía viene de las fuerzas externas, ¿ya? Todas las fuerzas externas que tenga la estructura, ¿no es cierto?, que vaya a soportar la estructura, acuérdese que todas estas fuerzas externas se traducen ¿en qué? En fuerzas internas en cada uno de los elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las fuerzas internas, ¿cuáles pueden ser estas fuerzas internas? Dígame un ejemplo de fuerzas internas. Peso propio. Fuerzas internas, no. ¿Ande? Muy bien, las reacciones, ¿qué más? Pero dígame un tipo de fuerzas internas. La axial. Muy bien, las fuerzas axiales es un tipo de fuerzas internas. ¿Cuáles más? Los momentos. Los momentos. ¿Cómo? Los momentos. Los momentos, Paul. Súper bien, dale con fuerza. Súper bien. Sí, los momentos. Otra más. Ricardo Panimbot. El cortante. El cortante. Muy bien, Damari. Súper bien. Hecho, entonces, esas son las fuerzas internas, ¿ya? Fuerzas axiales, fuerzas de corte, fuerzas de momento. Y fuerzas externas, ¿cuáles son todas las fuerzas externas? Ahora sí, dígame un ejemplo de fuerzas externas. Los sismos, muy bien. ¿Otra? El viento. El viento, excelente, muy bien. ¿Cuál más? Andrés Viteri. El viento, dije Inge. Ya el viento también dijo Yasmina. Muy bien. Diego Arauz. Tal vez sería el agua también, por si acaso. Se podría considerar la Sí. lluvia también, Inge. Sí, muy bien, por supuesto. La gravedad también, ingeniera, tendría que estar considerada. Ya, muy bien. A ver, la gravedad, sí, pero en realidad tú tienes que darte cuenta que la gravedad es una aceleración, pero que no hace nada si tú no pones un peso encima. Es decir, todas las cargas gravitacionales, ¿no es cierto?, son influenciadas por la gravedad. Está muy bien, ¿ya?
pero tú necesitas pues tener una carga que vaya en esa dirección de la gravedad para que pueda generar una fuerza externa en tu estructura, en tu puente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Ah, pues el peso propio, ¿no es cierto? El peso propio de la estructura, acuérdense en que es una fuerza externa, no es una fuerza interna. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué les digo ello? Porque si fuese fuerza interna, significaría que la estructura tiene la capacidad de autosoportarse. Y pues eso no pasa. Usted tiene que diseñar la estructura para que soporte su peso propio. ¿Hecho? Usted tiene que diseñar la estructura para que se aguante por sí sola. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, en los puentes, pues bueno, también otra de las fuerzas externas, pues ya vamos a ver ello, ¿no? Pero otra de las fuerzas externas comunes, ¿no es cierto?, en los puentes son los automóviles. ¿No es cierto? Porque van a pasar automóviles por ahí, van a pasar personas por ahí, eso también se traduce en cargas vivas. Y las cargas vivas, pues también son cargas externas. ¿Hecho? Hasta aquí. ¿Preguntas? No, Inge. Ya. Listo. Ahora, yo les voy a mandar esta dinámica, pero no la vamos a resolver aquí, sino que usted la va a realizar en su casa para la siguiente clase, ¿hecho? Es decir, para el día miércoles. Miércoles la siguiente clase, ¿cierto? Sí. Entonces, para la siguiente clase, miércoles, la va a hacer de manera individual. ¿No? Usted va a venir investigando un poco acerca de tipos de fallas sísmicas y lo que producen estas fallas sísmicas en la estructura. ¿En qué forma afectan las fallas sísmicas a la estructura? ¿Hecho? ¿Y si afecta o no afecta? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No tiene que entregar nada, ¿no? Ese es otro. No tiene que entregar nada. Es decir, no es para entregar. Pero yo sí voy a preguntar. ¿Hecho? Sí. ¿Ya? Insisto, vuelvo a decir, no voy a recoger nada, pero voy a ir preguntando. ¿Hecho? Ya. Entonces, habiendo conocido ello, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Para lo cual les voy a pedir de favor que me ayuden conectándose ahora a esta nueva a este nuevo código, ¿ya? Porque estamos pasando a otra clase que en realidad teníamos que haber visto el día miércoles y no terminamos por tiempo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Cualquier pregunta, ¿no? Inge, una preguntita. Claro, cuénteme, Mil. ¿Cuál es el código para poder poner en el Join? Disculpe. Ah, aquí le estoy mostrando FWP. Ah, sí, ya. Ese merito. Listo. Entonces, empecemos. ¿Ya? Esto es justo lo que acabamos de ver. Aquí vamos. Empezamos. Aquí viene algo interesante. Sucede que, bueno, haciendo un review de todo lo que hemos visto, pues
hemos visto lo que es la definición de un puente, hemos visto las diferentes partes de un puente, hemos visto cómo se puede clasificar un puente, hemos visto también en qué me influyen los materiales en un puente, ¿no es cierto? Y hemos visto también que pues existen, ¿no es cierto?, fuerzas internas y fuerzas externas. Ya sabemos cuáles son las fuerzas internas y ya sabemos cuáles son las fuerzas externas. ¿Hecho? ¿Y todo ello para qué? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, ¿Todo ello para qué? Todo ello, ¿sí se puede ver mi pantalla? sí, está mostrando. Ya. ¿Todo ello para qué? Para poder diferenciar y poder determinar la capacidad de la estructura, en este caso, pues un puente. Y algo que nosotros debemos saber bastante es que en todo lo que es diseño estructural, porque ahorita lo que vamos a hacer es controlar la vulnerabilidad de la estructura, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a enfocarnos netamente en lo que es el diseño de la estructura, ¿hecho? ¿Ya? Entonces, para el diseño de la estructura, nosotros debemos recordar algo súper importante, que siempre vamos a querer balancear la capacidad con la demanda. ¿Ya? Siempre vamos a querer balancear. ¿Se puede ver lo que estoy rayando? No. Ahí. Lo que nosotros vamos a querer siempre, como les menciono, es balancear la capacidad de la estructura con la demanda. ¿Hecho? Eso es lo que nosotros siempre vamos a querer, balancear la capacidad de la estructura con la demanda. Y deben saber que la capacidad de la estructura siempre tiene que ser mayor a la demanda. ¿Hecho? Siempre tiene que ser mayor a la demanda. Tiene que ser mayor a la demanda. ¿Qué es la demanda? Es la solicitación del elemento. Eso son las solicitaciones de los elementos. ¿Y cuáles serán estas solicitaciones? ¿O por quiénes son dadas estas solicitaciones? ¿Cómo yo obtengo estas solicitaciones? ¿De dónde salen estas solicitaciones? Del peso de la carga muerta y la viva. El uso del elemento que se libera. ¿Ya? Esta demanda... ¿Ese sería el uso al cual le vamos a dar? No, no. La demanda va a obtenerse de todas las cargas externas. Todas las cargas externas se convierten en demanda. ¿Hecho? Todas las cargas externas se convierten en demanda. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé poder obtener la capacidad? ¿De qué forma yo obtengo la capacidad? Ah, pues bueno. Lo que pasa es que gracias a esta demanda, yo puedo saber qué capacidad tener. ¿Por qué? Porque estas cargas externas lo que me ayudan a obtener son cargas internas, ¿no es cierto? Todas las cargas internas son producidas por las cargas externas. Un ejemplo de cargas internas, ¿cuáles eran? Importante. Axial, corte, momento. Ya, la fuerza de corte. ¿Cuál más? Axial. La fuerza axial, muy bien. Los momentos. Muy bien, los momentos. ¿Qué más? Cortante. Ya, ¿qué más? Ya está. Las reacciones. Las reacciones. Ya, a ver. Aquí le voy a poner una, le voy a ayudar, es la torsión. Ya, no se olvide.
Las reacciones, y aquí yo quiero que quede algo súper claro. Las reacciones son fuerzas internas, es decir, las reacciones puede ser cualquiera de estas fuerzas internas. ¿Hecho? ¿Qué significa esto? Aquí voy. Vamos a tener que revisar nuestros cuadernos de estructuras y de resistencia a materiales. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. 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 Por Dios, no se olvidará. Y le recomiendo, ¿por qué? Porque en realidad, pues a medida que uno va avanzando, esto se va complicando un poquito. ¿Ya? Por eso le digo. A ver, yo voy a tener aquí una fuerza de... Sí puede ver, ¿no es cierto?, lo que estoy rayando. Sí. Yo aquí le voy a poner un peso, una carga puntual que va a simular el peso propio de mi viga. ¿Ya? Hecho. Digamos que está en la mitad. Y el peso propio, digamos que es de 50 toneladas. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí. Esta viga que ustedes ven aquí, tiene reacciones, ¿no es cierto? Sí, Inge. Como solo tenemos una fuerza para abajo, entonces mis reacciones son para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Estas reacciones, ¿de cuánto es? La carga está en la mitad. 25. Sería 25 toneladas. Eso, 25 toneladas. Ahora, estas reacciones que yo estoy viendo aquí, son fuerzas internas, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué son fuerzas internas? Ah, pues porque son fuerzas que se traducen en función del elemento que yo estoy teniendo. ¿Hecho? ¿Sí? En función del apoyo que yo estoy teniendo en mi elemento. Si fuese otro tipo de apoyo, ¿sería la misma reacción? No. No, ¿no es cierto? No. Si la carga estuviese en otro, un poquito movida, ¿sería la misma reacción? No. No. ¿Ya? Entonces, ahora bien, son fuerzas internas. Son fuerzas internas porque dependen de mi apoyo y de mi elementito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, adicional de ello, son reacciones, son fuerzas internas. Pero ¿de qué tipo son reacciones? ¿Y de qué tipo son fuerzas internas? ¿Cuándo se denomina carga cortante? ¿Cómo yo sé que es una carga cortante? Hola, ¿alguien por ahí? ¿Cómo reconozco yo que es una carga cortante? A ver, más fácil. ¿Cómo reconozco que es una carga axial? Porque pasa por el eje ¿Por el eje de quién? del... De la sección. Del elemento. Del elemento. Es una fuerza axial porque pasa en el eje del elemento. ¿Cuándo se denomina momento? Cuando existe una carga lateral. No. Cuando nosotros tenemos una carga que tiene un brazo y produce un momento. Hecho, un momento y una carga que está perpendicular al eje del elemento. ¿Estamos? Y es de ahí que viene lo que se denomina cortante. ¿Cuándo se denomina cortante? Cuando la carga está perpendicular
al eje del elemento. ¿Hecho? Hola. Sí. Ahora bien, esta reacción A, ¿qué tipo de carga interna es? ¿Cómo? La reacción A es un tipo de reacción. Cortante. Excelente, cortante. ¿Por qué es cortante? Porque está Porque está perpendicular. Perpendicular al eje del elemento. La fuerza B. Igual. Igual manera. Igual, excelente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos hasta ahí? Sí. Y verán que esto ya vieron. Y de seguro dijeron, ¿y esto para qué me sirve? Pero esto lo van a ver absolutamente en todas las estructuras. ¿Hecho? Ahora, necesito que quede súper claro eso. Y otra cosa también, antes de seguir avanzando. Yo voy a hacer aquí, para contestar de paso lo que había dicho antes el compañero Carlos. Aquí yo tengo mi viga. Voy a hacer un puentecito, ¿no? Un puente viga, un puente losa, lo que sea. ¿Ya? Aquí yo tengo mi estribo. ¿Hecho? Mi otro estribo. Listo. ¿Ya? Ahora, como les dije, ¿cómo se denomina este? Se llama estribo, ¿no es cierto? Estribo A. Este de aquí le voy a poner estribo B. ¿Ya? Y este le voy a poner viga. ¿Ya? Para esta estructura, que es un puente simple viga, ¿cuántos elementos estructurales tiene que he dibujado aquí? Dos. Tres elementos. Dos Bien, estribos. 3 elementos. 3 elementos, chicos. Pues, ¿por qué 2? Son diferentes, son 3. 3 elementos. Hay un estribo A, hay una viga y hay un estribo B. ¿Hecho? Son 3 elementos estructurales. ¿Ya? Ahora. Pero sucede que la viga con el estribo A se está apoyando, ¿no es cierto? Y la viga con el estribo B se está apoyando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, sí. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de apoyo se está generando aquí en el estribo A? ¿Y qué tipo de apoyo se está generando aquí en el estribo B? Simplemente apoyada. ¿Qué apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? Dígame el tipo de apoyo. Apoyo fijo. Rodillo. Articulado Articulaciones. y rodillo. Ya. Aquí tiene que ser bastante enfático y ver exactamente lo que puede permitirse. Acuérdese que los apoyos, las reacciones que nosotros vamos a tener, van a ir en función de los desplazamientos que no son permitidos. ¿Hecho? Vamos viendo. Primero analicemos el lado A. ¿Se puede ver mi mouse? Sí. Sí. Ya, perfecto. Aquí vamos. Esta viga se puede mover, en el sentido vertical, analizando el apoyo en el estribo A, ¿no? Sí. Ay.
No, pues. No, Inge. No, Inge. Tendría un movimiento mínimo, pequeño. Sí, pero haga de cuenta que el movimiento mínimo no existe. ¿Se mueve o no se mueve? Así de simple. Ah, ya, entonces no se va a mover. No. No se mueve, ¿no es cierto? No se mueve. Muy bien. Ya, no se mueve. Aquí le voy a poner algo así para decir no, no se mueve. ¿Ya? Vamos viendo en el otro sentido. ¿Se mueve en este sentido? Sí, sí. Sí. ¿Se mueve seguros? No. Mírele bien. A ver, No se vamos viendo. No se mueve. No debería. Nada que no debería. Yo lo que quiero ver es que usted me diga en función de lo que yo he dibujado. Nada de que no debería. No se mueve, Inge. Sí se movería No, un no se va poco. a mover. Porque sí tiene un Ya poco de- lo mismo que le No hay dije al poco. compañero Carlos. No existe poco. Es ¿se Ah, mueve ya. o no se mueve? Entonces sí se mueve. No Sí se mueve, mueve, Inge. Carlos. No se Yo mueve. diría que sí. Ya. Vamos a ver por qué te digo en cambio yo que no. Si te das cuenta que este estribo tiene un paredón aquí, una espalda, Sí. ¿ya? ¿Qué pasa si yo a la viga le empujo para acá? Ya topa. Ah, ya toparía ahí. Entonces en ¿No ese es caso. cierto? ¿Se Ajá. mueve o no se mueve? No, no se movería. No se mueve, perfecto. Ahora bien, acuérdense que como estamos en el plano, necesitamos 3 grados de libertad. Y ya vimos que 2 de estos grados de libertad pues no se mueven. Vamos viendo el otro. ¿Cuál es el otro grado de libertad? En el momento de giro. Eso, muy bien, el momento. El momento. ¿Cómo yo veo si hay momento o no hay momento? ¿Tiene momento? A ver, vamos viendo si le pueden ver rápido. ¿Hay momento o no hay momento? Sí. A ver si estaría así un puente. ¿Se mueve en este sentido o no? ¿Gira o no gira? Sí, podría Inge. Sí podría moverse. Sí podría moverse porque no tiene ninguna restricción. No gira. Eso. Excelente. Sí puede moverse, porque aquí yo tranquilamente puedo poner una fuercita así y esto gira, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces sí puede moverse. Ahora sí, vamos viendo. Una vez que usted realizó esos análisis, ahora sí me indica, ¿cuál es el tipo de apoyo que tiene 2 restricciones de este tipo de movimiento y tiene un movimiento en este sentido? ¿Qué tipo de apoyo es? Tienes que decirlo completo, Samantha Gavilanes. Existen varios tipos de articulaciones. ¿Qué tipo de articulación? Es un apoyo fijo articulado, ¿no es cierto? Hola. ¿Alguien por ahí? Bien, a ver, vamos viendo. El otro tipo de apoyo, ayúdeme, Diego Vázquez. Se fue. Ya borré el como, pero usted ya hizo su dibujito, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Cuénteme, en el estribo B. De igual manera tuvieron apoyo fijo articulado porque el único movimiento que no está restringido sería el momento. Muy bien, excelente. Bien, ahora vamos viendo si me ha entendido. Vamos haciendo un pequeño ejemplo. Aquí voy a hacer este. Voy a hacer este. Le voy a dar 2 minutos para que lo resuelva y después pregunto, ¿hecho? Es recto, ¿no? No hay nada de... Aquí está, ya. Y aquí. Listo. Ayúdeme haciendo. Igualito lo que hicimos anteriormente.
En este caso, ayúdeme haciendo en su cuadernito a mano, ¿no? Pues yo voy a irle preguntando. Para el apoyo A, para el apoyo B y para el apoyo C. Vamos, ayúdeme. Un minutito, Inge. Y voy a ir preguntando también, los tipos de fuerzas internas, ¿no? ¿Ya acabó, Dani Gutiérrez? Sí, Inge. Perfecto. Ayúdeme. ¿Qué tipo de apoyo sería en el apoyo A? Sería el apoyo fijo articulado porque Ya. tendríamos, o sea, solo se permitiría el movimiento por el momento y tendríamos una reacción en vertical por corte y horizontal axial. Excelente, Dani. Súper bien. Tenemos una reacción vertical, tenemos una reacción horizontal, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos un momento. Pero, perdón, el momento es libre, ¿no? Por eso Sí. le voy a dibujar de otro color. ¿Ya? Súper bien. La reacción que yo le voy a poner aquí, la reacción 1, la reacción 2. Listo. Y acá le voy a poner viga, ¿no? También para que no se confunda. Evelyn Caizaguano, ayúdeme. La reacción 1 para la viga, ¿qué tipo de fuerza interna es? Hable más altito o escriba porque no le escucho. Escribe, mi estimada Evelyn, porque no se te escucha. Cristian Chicaiza. Escribirás la respuesta, Evelyn, ¿no? En el chat. Inge. Sí, Inge, dígame. Cristian, ayúdenme. La reacción 1 para la viga que... No, perdón. La reacción 1 para el elemento A, ¿qué tipo de fuerza interna es? Es una carga cortante. La reacción 1 para el elemento A. Elemento A. Es una fuerza externa. Axial. Cristian. Es una fuerza axial, digo una carga axial. Ya, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Evelyn Caizaguano, no está bien tu respuesta. Lo que yo te pregunté a ti era, la reacción 1 para la viga, ¿qué tipo de fuerza interna es? Y tú tienes que darte cuenta ahí. ¿Esa fuerza está perpendicular al elemento que te estoy preguntando o es
axial al elemento que te estoy preguntando? Escribe la respuesta. Claro, ahí sí es cortante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la fuerza 2, la reacción 2, Yasmina Freire, la reacción 2 para el elemento A, ¿qué fuerza es? La reacción 2 sería cortante. Excelente, Yasmina. La reacción 2 para el elemento A es cortante. La reacción 2 para el elemento A es cortante. ¿Por qué? Haga de cuenta que esto es como una columna. Esta A es como una columnita. ¿Sí? Hecho. Vamos viendo. Milton Manobanda. Sí, Inge. El apoyo, ¿qué apoyo tiene? La viga con el elemento C. Ya, Inge, es el fijo articulado igual. Ya, muy bien. Sí. Pero no se me vaya todavía porque eso estaba fácil. Igualmente tiene dos reacciones, ¿no es cierto? Sí, Inge, horizontal y vertical. Muy bien, tiene horizontal y tiene vertical y tiene un momento. Solo le voy a poner así. Y le voy a poner a esta reacción de acá arriba, le voy a poner 3. Y esta de acá le voy a poner 4. Ya, a ver. La pregunta, Milton. Sí, Inge, lo escucho. Ya. La fuerza 4, la reacción 4, respecto al elemento B, ¿qué fuerza interna es? En este caso es axial, Inge. La reacción 4 respecto al elemento B, no sé, B. Kevin Castro. Y brazo de palanca. Es momento, Inge. Es momento. Muy bien, Kevin. Tengo una reacción. Acuérdese que el momento, ¿qué es? Es una fuerza, ¿no es cierto? Eso es momento. El momento es una fuerza, pero que también tiene un brazo. Hecho. Un Z, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Un brazo. Entonces es un momento. Para la B es un momento. Vamos viendo. Andrés Viteri. Sí, Inge. Cuénteme. La fuerza 3 para el elemento B, ¿qué es? Es un axial, Inge. La fuerza 3 para el elemento B. Sería cortante. Cortante sería. Ya, cortante, sí, es muy bien, es cortante, pero, sucede que también es momento. ¿Por qué? Porque su línea de acción, y acuérdese siempre que usted va a ver las opciones que yo tenga entre el eje de los elementos. Entre los ejes de mis elementos. ¿Hecho? Ahora bien, la última pregunta. Manzano Jenny.
¿Qué tipo de apoyo es la viga con el elemento B? Cortante. La perpendicular. Apoyo, Jenny Manzano. ¿Qué tipo de apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Hizo lo que le pedí o no Sí. hizo lo que le pedí? Sí, sí tengo. Ya, a ver, Sería dale. la viga B. No te pongas como nerviosa. el elemento. Ya. Sería un apoyo fijo articulado. No. Carlos Ponce. Sí, que sería un apoyo articulado móvil. Excelente, Carlos. Muy bien. Cuénteme, ¿dónde está la reacción? En el eje Y nada más. En el eje Y. Muy bien, en el eje Y. De ahí todo lo demás puede moverse, es decir, se va a mover en este sentido, ¿no es cierto? Y obviamente acá arriba, ¿no? Pero le estoy poniendo abajo porque ya no tengo espacio. Y se va a mover en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Súper bien. Ahora, esta fuerza, voy a ponerle fuerza 5. La fuerza 5, ¿qué tipo de fuerza interna es? Eric Tipantasik. La fuerza 5, ¿qué tipo de fuerza es para el elemento B? Del tipo axial. Muy bien, Eric, muy bien. Doris Pico. Sí, Inge, dígame. ¿Qué tipo de fuerza axial es la reacción 5 para el elemento B? La reacción 5 para el elemento B. Sí. Axial mismo. ¿Pero qué tipo de fuerza axial? William Freire. Inge, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No, tengo un problema con el audio. La reacción 5 para el elemento B, ¿qué tipo de fuerza axial es? Primero indícame cuántos tipos de fuerzas axiales hay. Axial, ¿De qué tipo fuerza axial? interna. Interna, externa. No. De Alguien que compresión y responda, tensión. puntos extras. Interna. Compresión y tensión. Puntual. Compresión y tracción. Compresión y tracción, pues chicos, hablen en serio. Tracción y compresión, fuerzas axiales de tracción y fuerzas axiales de compresión. Ya quedamos en que no hay fuerza axial externa. Ya quedamos en eso, ¿o no fue así? Sí, Inge. Ahora bien, repita William Freire. Las fuerzas axiales son de compresión y tracción y no existe fuerza externa Ya, axial. no. No, William. ¿Qué reacción, qué tipo de fuerza axial es la reacción 5 para el elemento B? Compresión. Muy bien. Compresión. Excelente, William. Compresión. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Por supuesto. Por ejemplo, la fuerza 3 para el elemento B llega a ser cortante y momento a la vez, entonces. No le escucho. Deme un minuto. Ahora sí, repita, por favor.
O sea, la fuerza 3 para el elemento B es cortante y momento a la vez. Así es, Ya. cortante y momento. Hecho. Y en realidad ustedes siempre tienen que darse cuenta que lo que va a generar es momento. Eso es lo que genera la fuerza 3. Pero si hay momento, ¿qué más hay siempre? Cortante. Cortante. Siempre que haya momento, hay cortantes. Siempre. Hecho. Ahora, ¿y yo por qué les hice toda esta lata de ir viendo los apoyos, de ir viendo las fuerzas axiales? Las fuerzas internas. ¿Por qué les hice ese trabajo? Porque todo lo que nosotros estamos obteniendo como fuerzas internas, ya todo lo que nosotros estamos obteniendo como base de las fuerzas internas, nos va a servir para obtener lo que es la capacidad de mi elemento, ¿ya? De hecho, nosotros obtenemos la capacidad en función de la demanda. Acuérdense de eso siempre. Siempre obtenemos la capacidad en función de la demanda, ¿ya? Y de paso nosotros, para hacerle un acuerdito nomás, usted tiene una villita, ¿ya? Tenemos una villita con apoyo fijo, ¿no es cierto? Tenemos una villita con apoyo móvil acá, ¿ya? Y estamos teniendo aquí una fuerza externa, digamos, bueno, es apoyo móvil, ¿ya? Yo aquí le pongo una fuerza externa puntual en medio. Yo dibujo mis reacciones, ¿no es cierto? Mis reacciones son de este sentido, son en este sentido, ¿ya? Y estas reacciones son de corte, ¿no es cierto? Eso ya dijimos, son reacciones de corte. Estas reacciones de corte, ¿qué producen? Estas reacciones de corte lo que me producen a la larga, pues es un momento. ¿Cómo es mi diagrama de momentos? Pues bueno, mi diagrama de momentos es de esta manera. Hecho. Pero este diagrama de momentos no es más que un gráfico de la representación de las fuerzas internas. Hola. Inge. Un gráfico que representa las fuerzas internas en los elementos, ¿no es cierto? En los elementos. ¿Ya? Ahora, estas fuerzas internas, ¿por quién son producidas? Por fuerzas externas. Por las fuerzas externas. Hecho. Las fuerzas internas son producidas por las fuerzas externas, ¿ya? Y este de aquí, este diagrama de momento que usted ve, es la demanda a la cual va a estar sometido su elemento. Hecho. Y a esta demanda es que usted le coloca combinaciones de carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué le ponemos combinaciones de carga? Usted una combinación de carga que usted utilizaba en hormigón 2 para edificaciones, para edificios. La típica es 1.4D más, no puedo, más 1.6E. ¿No es cierto? ¿Se acuerda de esa combinación? Es 1.2, ingeniera. 1.2 es. Perdón. Estoy con la combinación de la Ashton. ¿Se acuerda de las combinaciones? La cosa es eso. ¿Se acuerda de las combinaciones de carga? Sí, ingeniera. Ya. Esta D, ¿de dónde sale? Y esta L, ¿de dónde sale? De la carga viva y La D se ocupa para lo que son cargas propias del elemento y la L de las cargas de servicio de ocupación. Ya, muy bien.
¿Quién está hablando? Moreta, ingeniera. ¿Cómo le va, Mauricio? Ya. Sí, en realidad estas cargas vivas son netamente para todas las cargas que son transitorias en los elementos, ¿ya? Mientras que la carga muerta, pues son cargas estáticas netamente propias que van a estar dentro de lo que es mi elemento. Ahora, estas combinaciones de carga, ¿no es cierto? Yo tengo que realizarlas para la demanda. ¿Hecho? Para lo que es capacidad, nosotros utilizamos, en cambio, otros factores de resistencia. ¿Hecho? Otros factores de resistencia. ¿Por qué? Y usted me dirá, pues pero estamos utilizando combinaciones de carga que me ayudan a maximizar la demanda. Y vamos a utilizar factores de resistencia que me van a ayudar a minimizar en realidad la resistencia, y por eso es que yo necesito realizar pues elementos un poquito más grandes para que siempre se cumpla que la capacidad sea mayor a la demanda. Pero si usted se da cuenta, yo amplifico la demanda y minimizo la capacidad. ¿Por qué? Porque yo trato siempre de obtener unos factores de seguridad un poco más grandes. ¿Estamos? Porque yo trato siempre de que la estructura tenga seguridad, porque nosotros no sabemos si exactamente, por ejemplo, la carga muerta que yo coloqué es exacta la cual va a estar sometida a lo largo de toda la vida útil de la estructura. Si la carga viva que yo coloqué va a estar exactamente lo que yo puse para el diseño de mis elementos. Si el sismo que yo estoy colocando es exactamente el sismo pues que nosotros vamos a soportar a lo largo de la vida útil pues de estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y es por eso pues que nosotros debemos ir controlando lo que son estos factores. Ahora, en un puente, pues existen factores de resistencia pues que son un tanto diferentes, por así decirlo. Sucede que existen factores que relacionan lo que es la ductilidad, la redundancia de la estructura y la importancia operativa de la estructura. ¿Qué era la ductilidad? La capacidad de deformar. La capacidad para que se puedan deformar mis elementos antes de que se rompan, ¿no es cierto? Antes de que se fracturen, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo pongo este factor? Pues porque yo digo, bueno, en un puente yo necesariamente necesito que se deforme antes de que se fracture. No puede darse la opción de que se fracture, porque si un elemento llega a fallar, absolutamente toda la estructura falla. En cambio, en un edificio no funciona así. En un edificio, si un elemento falla, existen más elementos pues que me dan ayuda, ¿ya? Es decir, no se va a provocar una falla de golpe, por así decirlo, un colapso de golpe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos viendo ahora la redundancia. ¿A qué se refiere con redundancia? Nosotros cuando estábamos viendo acerca de los tipos de puentes, habíamos hablado de condiciones estáticas. ¿Se acuerdan? ¿En función de qué dividíamos al puente en función de las condiciones estáticas? ¿Cómo se dividía un puente en función de las condiciones estáticas? Wellington Cando. Sí, Inge. Cuénteme. ¿Me puede repetir, Inge, por favor, la pregunta? Claro, ¿cómo se divide o cómo clasificamos un puente en función de las condiciones estáticas? En isostático, hiperestático y inestable. ¿Cómo? Perdóneme. Isostático, hiperestático o inestable. Excelente, Wellington, excelente. Isostático, hiperestático, hasta ahí. ¿Y nosotros qué hablábamos
de que tiene un puente hiperestático, Hugo Orlando. Hugo Orlando. No está en clases Hugo Orlando. Paul Jiménez. Sí. Cuénteme. ¿Qué tenía de diferencia? ¿Qué tenía de diferencia un puente isostático con un puente hiperestático? Vamos viendo, Ricardo Moreta. Ricardo, no es Ricardo, Mauricio. Sería la cuestión que la estructura isostática se mantiene en equilibrio, mientras que la hiperestática sería que tiene un número más de reacciones. Ya, algo así, ¿ya? A ver, netamente, el hiperestático, pues yo tengo más vínculos, pues que me ayudan a que la estructura pues tenga un poco más de seguridad, ¿ya? A eso se refiere redundancia. Redundancia yo tengo que ver cuando tengo más elementos o más, sí, más elementos, más vínculos que me ayuden para hacerle mucho más segura la estructura. Mucho cuidado. No significa que yo voy a hacer una estructura insegura, ¿no? Porque le ponga menos vínculos. La estructura tiene que ser segura con los mínimos vínculos necesarios, ¿ya? Pero la redundancia se refiere cuando yo tengo un poco más de ayuda en una estructura. Es decir, yo tengo, por ejemplo, tengo un puente hiperestático, pero un puente hiperestático con un grado de indeterminación pues más grande de 3. ¿Ya? Tengo elementos estructurales más de los necesarios. Por ejemplo, si yo lo mínimo que necesito son 3 vigas, yo le pongo 4. ¿Hecho? ¿Ya? Aparte de las vigas, yo, por ejemplo, digamos que tengo una estructura metálica, en las vigas, aparte que resisten normalmente, pues, ¿no es cierto?, mi viga, yo le pongo adicional, por ejemplo, cartelas para que no sufra pandeo local. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que me refiero con redundancia? Sí, ingeniera. Sí. Sí. Ahora, importancia operativa. ¿A qué se refiere importancia operativa? Pues bueno, pues porque, bueno, y aparte que todo puente se considera una estructura importante porque gracias a él, pues está en operatividad, por así decirlo, o están circulando muchos vehículos o muchas personas que lo que tratan es de sobresalir o darle una nueva imagen a los dos puntos que están utilizando, que están uniendo. ¿Hecho? Por eso se considera que el puente, pues necesariamente debe cumplir con una determinada ductilidad, debe ser redundante y debe tener una importancia operativa. ¿Hecho? Y en función de ello, pues yo voy colocando lo que estos factores. El primero, esta N de ductilidad, esta NR es de redundancia y esta NI es de importancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Lo que sí me dice la norma, ahí aquí viene otra cosa. Sucede que la norma que nosotros vamos a utilizar o que generalmente se utiliza para puentes, para el diseño de puentes, es la norma AASHTO. ¿Ya? Es la norma AASHTO. Bueno, en realidad sucede que nuestra norma
normativa de acá, la NEC, y también, bueno, el HCMOP, lo que nos hace referencia es a utilizar siempre lo que es la normativa ASHTO, porque pues esta continuamente pues se va actualizando, continuamente pues va tratando de sacar cosas nuevas, de investigar cosas nuevas, de hacer unos análisis un poco más exhaustivos. Hecho. Por eso, básicamente, nos refiere o siempre nos lleva a lo que es la norma ASHTO. Ahora, ustedes deben saber que la norma ASHTO, pues, ha tenido, pues, una constante evolución, ¿ya? Y desde hace mucho tiempo, pues, lo que tenía era dos tipos de análisis para resolver lo que es el diseño estructural. Lo que era la metodología ASD, que era una metodología básicamente referida en base a desplazamientos, en base a serviciabilidad, y la nueva que es una normativa que se basa en la metodología LRFD, que se basa básicamente en factores de resistencia. ¿Ya? Actualmente, los cambios que se han realizado es con esta metodología LRFD. Sin embargo, todavía pues los diferentes programas o softwares computacionales estructurales sí realizan el chequeo con esta normativa SD. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que es una normativa basada en serviciabilidad, basada netamente en controlar bastante desplazamientos, ¿no? Entonces es por eso pues que bastante todavía se utiliza, pero actualmente la norma, de hecho, ustedes van a darse cuenta que solamente hace referencia a lo que es la LRFD por los continuos cambios que han ido estableciéndose, ¿ya? Y es en función de ella, pues en función de esta metodología, pues que aparecen pues todos estos factores de resistencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniera. Sí. Hasta aquí. ¿Preguntas? Inge, disculpe, ¿puede repetir esa parte de a qué se refiere la importancia operativa, por favor? Claro. Ya. Gracias. La importancia operativa se refiere netamente a al tipo de puente que nosotros estamos realizando y al tipo de tráfico, a la cantidad de tráfico, cantidad de personas que vaya a unir un punto con otro. Y de paso es lo que les comentaba, que todo puente es considerado como una estructura de gran importancia. ¿Por qué? Pues porque gracias a estas estructuras, gracias a estas obras civiles, pues lo que hacen es tratar de realizar un progreso a los dos puntos que pues están uniendo. Y es por esa razón que como los puentes son considerados de gran importancia, entonces es por eso pues que también se le considera como parte de un factor que considere esta importancia operativa. Ya, gracias. Es decir, es importancia de operación, ¿no? Es decir, que por más que llegue a pasar, digamos, un sismo, llegue a pasar una catástrofe, el puente, por lo tanto, siempre debe estar operativo, o sea, no puede dejar de funcionar el puente. ¿Hecho? Sí. ¿Y esto con qué va relacionado también? Por así decir, por mencionarles esto, deben saber pues que toda normativa, ¿no es cierto? Lo que establece es un nivel de desempeño de seguridad de vida, ¿ya? Pero, y esto obviamente los niveles de desempeño pues están ligados con lo que es el nivel de peligro sísmico. El nivel de peligro sísmico que nosotros tenemos, pues acuérdense que es el sismo de diseño de la normativa, el cual tiene un periodo de retorno de 475 años, y eso significa un determinado nivel de aceleraciones sísmicas, es decir, un determinado nivel de fuerzas externas. Ahora, si nosotros llegáramos a cambiar este nivel de desempeño,
nosotros tendríamos que cambiar lo que es el nivel de peligro sísmico, es decir, al realizar, si el nivel de desempeño es pues más exigente, pues el nivel de peligro sísmico tiene que ser un poco más grande. ¿Hecho? ¿Ya? Y como nosotros no podemos hacer eso porque eso implica aumentar fuerzas externas, y si yo aumento fuerzas externas, aumento dimensiones, y si aumento dimensiones, aumento costo en una estructura, entonces no puedo realizar ello. Entonces, ¿pero qué es lo que nos establecen las normativas? Bueno, si lo que hacen es esto. Si yo no puedo aumentar la fuerza externa, entonces pongámosle un factor que por lo menos trate de considerar que la estructura siempre debe permanecer operativa porque es de importancia. Es decir, digamos que hay una catástrofe y necesitan evacuarlos de determinada ciudad y no pueden porque el puente está, solamente tiene el nivel de desempeño y seguridad de vida, es decir, si ocurrió un sismo de diseño, él puede ser que tenga fisuras, es decir, tiene que ser evaluado. Eso no puede darse. Hecho, a eso se refiere importancia operativa, es decir, necesita estar operando mucho más allá de que pueda soportar un sismo de diseño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos? Hasta aquí. ¿Preguntas? Preguntas. Edgar Tuapanta. No, Inge. Preguntas. Fabián Cabezas. Inge, ¿qué significaba el RFD? No lanza nota. LRFD. Es una metodología, de hecho en inglés es Load Factor Resistance, ¿ya? Es una metodología la cual incluye pues factores de resistencia. Se basa en fuerzas para incluir lo que son factores de resistencia y con ello pues darle un diseño pues un poco más fuerte a los elementos estructurales basados en factores de resistencia. ¿Hecho? Gracias, Inge. Preguntas, Gabriela Maldonado. No, Inge. Darwin Acosta. No, Inge. Alex Vargas. Inge, con respecto a la redundancia, si fuera tan amable de explicarnos de nuevo. Claro, por supuesto. A ver, la redundancia estructural se refiere a, para que le comprenda un poco mejor, ¿no? Trata netamente de que tenga vínculos o elementos que le hagan un poco más segura a la estructura, ¿ya? Y de hecho un ejemplo pues bastante interesante con ello pues puede ser las condiciones estáticas que yo tenga en los apoyos de mis elementos estructurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hablábamos acerca de las condiciones estáticas, hiperestáticas e isostáticas, ¿se acuerdan? Sí. Alex, sí. Ya. Sí. ¿Qué es lo que pasaba con un puente hiperestático? Un puente hiperestático era aquel que tenía elementos continuos. Ya, ¿qué significaba? Significaba pues que tenía más vínculos, ¿no es cierto?, de los necesarios. Eso significaba. ¿Cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le hago poquitos vínculos, sucede que si llega a fallar uno, colapsa mi estructura. En cambio, cuando yo digo, bueno, yo voy a tener más vínculos de los necesarios, significa que yo voy a tener elementos que me van a poder ayudar y van a poderme ayudar para que no colapse la estructura. ¿Hecho? Y de paso que cuando yo tengo más elementos estructurales, las cargas se distribuyen de mejor manera. Ya no hay picos tan altos. Ya haga de cuenta que a mí me encanta hacerles relación con, por ejemplo, digamos que usted está cargando un tronco. Ya usted carga un tronco, pero se ayuda con 3 amigos. ¿Ya?
Si de sus 3 amigos, todos están cargando el mismo peso, igualitos, ¿no es cierto? Digamos que viene otro compañero más. Se ponen 4 a cargar el tronco. ¿Qué pasa con la carga? Se hace menos la carga. ¿No es cierto? Se hace menos. Ya usted está un poquito más relajado, ¿no es cierto? A eso se denomina redundancia estructural. Yo ya no necesitaba porque yo ya soportaba esa carga. Pero vino otro elemento más que me ayuda a soportar más y por lo tanto me reduce los esfuerzos que van distribuidos en el elemento. ¿Hecho? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. ¿Todos? ¿Joyce Guato? Sí, Inge, está entendido. Preguntas, Kevin Castro, Javier Olivo. No, Inge, ningún. Por el momento. Listo, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. No se duerma, Kevin, no se duerma. Ya acabamos. Ya, ahora sí. Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Disfruten del fin de semana.